Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Cinema Andy. Yo soy Andy Pineda. Y en el mes del orgullo LGBTQ+, les quiero hablar de una película que habla de hombres gay, habla de fiesta y también ha generado polémica. Así que hoy vamos a hablar de Fire Island, Orgullo y Seducción, que está disponible en Disney+, Hulu y Star. Porque esta película ha generado, como les dije, una controversia. ¿Por qué? Porque a pesar de que habla de hombres gay, muchos han dicho que es un poco sexista, faltan mujeres. Así que les quiero contar cuál es mi opinión sobre este film. También si efectivamente representa bien o no representa bien la comunidad LGBTQ+. Y el análisis de diversidad que usualmente hago. Así que comencemos. Les tengo que decir que cuando comencé a ver Fire Island pensaba que iba a ser un poco tonta, un poco superficial. Porque en general las películas de temática LGBTQ+, hasta hace poco tiempo estaban divididas en dos grandes grupos. Uno era el drama, siempre una tragedia, siempre todo termina mal, siempre es todo lo difícil de ser LGBTQ+. Y lo otro eran comedias que muchas veces eran tontas, bastante superficiales y con muchos estereotipos. Yo creía que Fire Island iba a ser de este segundo grupo. Y tengo que decir que me equivoqué y no me equivoqué. ¿Por qué? Porque de inicio ya tiene un origen diferente. ¿Por qué? Porque Fire Island, Orgullo y Seducción suena a Orgullo y Prejuicio, ¿no? Sí. ¿Saben por qué? Porque efectivamente esta es una adaptación de la novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, que Joel Kim Booster hizo. Así que en ese aspecto tiene una base, un origen diferente, ¿no? Por lo cual nos encontramos que Fire Island está todo ambientado en una isla del sur de Manhattan, que de hecho existe, y es un destino vacacional importantísimo para los gays. De hecho, aparentemente ella era famosa antes de Stonewall, y ahora se ha convertido casi en un resort para ricos, por lo que he leído. Pero a pesar de todo este ambiente nos encontramos con escenas que nos recuerdan a la novela de Jane Austen. Por ejemplo, hay escenas donde los protagonistas apenas se tocan las manos en un baile. También vemos escenas románticas bajo la lluvia y hasta en algunos momentos vemos cartas de amor escritas. No me malinterpreten, no es aburrida, no está situada en otra época, no, está situada en la actualidad. Solo que buscan una forma como el guión justifica, en casi todos los momentos justifica esto. Y al mismo tiempo está bastante actualizada dentro de este mundo. Pero en general es una adaptación de Orgullo y Prejuicio. De hecho vemos que cada personaje es una adaptación o está basado en un personaje de esta novela clásica. De inicio tenemos al actor de origen surcoreano Joel Kim Booster, que es también el que escribió la película, el guionista, y también el protagonista, que es Noah, que aquí sería como Elizabeth Bennet de la novela. Como el segundo protagonista tenemos a el actor de origen filipino Conrad Ricamora, que hace de Will y que sería en este caso el señor Darcy. Además, el actor de origen chino y australiano Bowen Yang, que lo hemos visto en Saturday Night Live, aquí es Howie, que sería más o menos Jane en la novela. Quien, no sé si sabían, pero junto a Matt Rogers, que hace de Luke, que sería Lydia en la novela, son bastante famosos porque tienen el podcast Los Culturistas, donde hablan de cultura en Estados Unidos. Además tenemos a la comediante de origen coreano Margaret Cho como Erin, que sería Mrs. Bennet principalmente. También está Thomas Matto, de origen latino, que se identifica como queer y no binario y que interpreta a Keegan, basado más o menos en Kitty de la novela. También está el afroamericano Torian Miller, que interpreta a Max, que en este caso viene a ser como una especie de Mary de la novela. Y por último, digamos que los blancos del film son James Cawley como Charlie, que sería en este caso Charles Bingler,
Nick Adams como Cooper, que más o menos hace como una mezcla entre Caroline Beagles y Lady Catherine, por decir así, y Zane Felix, que en este caso interpreta a Dex, que viene a ser más o menos como un George Whitcomb. Todo esto está dirigido por Andrew Ang, un director de origen coreano que ya ha hecho otro film de temática LGBTQ+, estamos hablando de Spot 9, por lo cual no es muy ajeno a este argumento, ¿no? Solo que en ese caso era un drama y aquí quiso hacer una comedia. Y ahora, ¿la película hace una buena representación del mundo LGBTQ+? Bueno, esto es controversial. ¿Por qué? Porque toda esta controversia inició con Anna Rosin, una escritora israelí-estadounidense, tuiteó: Fire Island desaprobó el test de Bechdel en una forma completamente nueva. A ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, este es un test que se usa usualmente en las películas, novelas, donde se evalúa si los personajes interpretados por mujeres realmente son profundos y tienen una historia propia que contar y no solamente están apoyando o siendo personajes adornos de los hombres. Efectivamente, podemos decir que faltan mujeres. Oficialmente tenemos solo una mujer que tiene un personaje medianamente importante, porque realmente no es muy importante. Pero creo que el primer error está en confundir esta película como una película LGBTQ+. Sí, efectivamente, podemos decir que habla de la comunidad LGBTQ+, pero se centra en solo una letra de estas, que sería la G, la gay. Y no solo tampoco representa a todos los gays, sino que principalmente representa un submundo de gays. Efectivamente es un aspecto un poco limitado, pero esto no hace que pierda valor como película, ¿no? Esto no hace que la película no sea igualmente interesante. Porque la película, a pesar de retratar ese mundo, también retrata a los ajenos, digamos a los outsiders, los que están afuera de este mundo. Y de hecho nos hace ver esto que mucha gente llama la pirámide de privilegios, ¿no? Bueno, cuando se habla de la pirámide de privilegios, aquí vemos que en el mundo gay en general, los hombres blancos, ricos, musculosos, con perfecto cuerpo, están en la parte de arriba. Ya un poco más abajo tenemos a los hombres atléticos igualmente atractivos de otras nacionalidades, como por ejemplo los asiáticos, que es algo que vemos acá. Y después abajo de ellos, por ejemplo, vemos a los hombres con un físico más normal, más estándar. Efectivamente, acá la película nos muestra lo que es esta pirámide de privilegios y cómo esto se reproduce en este ambiente gay, ¿no? Que tampoco es cualquier ambiente gay, estamos hablando de hombres gays y principalmente millennials por el tema de la edad, ¿no? Otra de las críticas que la película intenta hacer o digamos que hace sutilmente es el tema del cuerpo. Porque efectivamente dentro de la comunidad de hombres gay y quizás dentro de la comunidad LGBTQ+, todavía existe muchos discriminaciones internas, podemos decir. Existen todavía muchos prejuicios que dentro de la comunidad se siguen sufriendo, como por ejemplo la cuestión física. Esto no solo pasa en la comunidad LGBTQ+, lo quiero aclarar, pasa también en otras comunidades, pero en algunos aspectos esto se siente muchas veces más, ¿no? Y sobre todo en la comunidad de hombres gay, el hecho de ser atlético, ser musculoso, es algo que muchas veces pesa y se siente. Y aquí vemos una crítica a estos estereotipos, a este casi obligación por ser delgado y musculoso que existen en muchas comunidades de hombres gay. Pero digamos que no se la podemos tomar completamente en serio porque el protagonista está tallado. Parece casi el David de Miguel Ángel. Digamos, tiene todos los abdominales marcados, es musculoso y la mitad del tiempo está sin la camiseta. Así que un poco entiendo la intención de hacer esta crítica, pero al mismo tiempo el hecho que el personaje principal satisfaga estos estereotipos y este mandato, por decir así, un poco se contradice. Igualmente les tengo que decir que el film me gustó, me divertí y me di cuenta que era mucho más profundo de lo que yo pensaba, que era mucho más divertido de lo que yo pensaba.
y que efectivamente es una comedia romántica, pero no es una comedia romántica completamente vacía. No es una comedia romántica completamente superficial. Hay algunos detalles que hablan de asuntos profundos, donde se critica, donde se habla de diferentes aspectos y se hace indirectamente una casi autorreflexión de lo que es este mundo de hombres gay privilegiados en el que muchos vivimos o hemos estado. Pero efectivamente no vamos a estar esperando un film profundo ni un drama. Aquí todo se mantiene ligero, se mantiene entretenido y se mantiene divertido. De hecho, tengo que admitir que el cover que hacen de una canción de Britney famosísima lo disfruté mucho. Por todo esto, a Fire Island, Orgullo y Seducción, le doy un 3.5. Porque es una comedia romántica de temática LGBTQ+, que tiene algunos detalles profundos, un guión ligeramente ingenioso y nos presenta la misma historia de siempre, la de Jane Austen que ya conocemos, pero con un giro interesante. En el semáforo de diversidad de inclusión a Fire Island, Orgullo y Seducción le doy un amarillo bueno. Porque aunque la película tiene un elenco de actores muy diversos, estamos hablando de varios asiáticos, latinos, afroamericanos, digamos que está centrada solo en un grupo de hombres gay. Y ni siquiera representa a todos los hombres gays, representa a un subgrupo de hombres gay. Igualmente, dentro de este grupo hace un buen trabajo en mostrar todas las personas que pueden ser parte de este grupo. Y aparte busca criticar también la discriminación que existe dentro del mismo ambiente gay, principalmente centrada en la apariencia física y en el dinero. Pero para mí efectivamente sí le podrían faltar un poco de mujeres o otros miembros de la comunidad LGBTQ+. Cuéntame, ¿ya viste Fire Island? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué opinas? Cuéntamelo acá en los comentarios. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!